En el capítulo anterior, asistimos al final de una guerra que había consumido una generación entera. Larsa, bajo el largo y despiadado reinado de Rim-Sin, había aplastado finalmente a Aizón tras décadas de enfrentamientos, asedios y hambre. El sur de Mesopotamia quedó unificado bajo un solo poder. Los escribas de Larsa proclamaron una nueva era. Las tablillas hablaban de orden, de estabilidad, de victoria definitiva, de un ciclo de oro bajo el estandarte de Rim-Sin. Pero en la tierra, entre ríos, la paz casi nunca es real. Es solo el tiempo que tarda el siguiente enemigo en prepararse. La victoria de Larsa fue total, pero no fue limpia. El reino había ganado a costa de vaciar sus campos, agotar a su población y estirar hasta el límite su capacidad militar. Los ejércitos habían marchado durante años sin descanso. Los graneros, que debían alimentar al pueblo, habían alimentado guerras interminables, desviando recursos vitales. Las murallas habían resistido, sí, y el prestigio militar de Larsa estaba en su punto más alto, pero el precio había sido la extenuación económica y demográfica. Y su rey, el gran vencedor, era ya un anciano que había sobrevivido a todos sus rivales, menos a uno que crecía discretamente en el norte. Mientras el sur intentaba recomponerse, lamer sus heridas y restaurar la compleja red de canales de irrigación, en el norte, Babilonia observaba no era una amenaza nueva, sino una potencia en ascenso que hasta entonces había jugado sus cartas con una prudencia exasperante. Hammurabi en la paciencia como arma, Hammurabi no era un conquistador impulsivo, un caudillo que buscara la guerra por gloria personal o una aventura militar. Fue, ante todo, un gobernante paciente y metódico, un estratega cuyo horizonte temporal se extendía por décadas. Durante años fortaleció su reino sin provocar un conflicto abierto. Firmó alianzas temporales, a menudo con potencias como Mari o Esnuna, neutralizando amenazas potenciales, mientras se concentraba en la consolidación interna. Evitó enfrentamientos innecesarios y, crucialmente, organizó sus recursos y su aparato estatal para un conflicto total que sabía inevitable en Esperó. Comprendió que Larsa no caería por un golpe rápido o una incursión fronteriza, sino por desgaste, por la fractura de su capacidad logística. Babilonia se transformó en una máquina de guerra sostenida por una burocracia eficiente, capaz de recaudar impuestos, almacenar grano y movilizar mano de obra sin colapsar. Y cuando llegó el momento, Babilonia no improvisó. El ejército de Hammurabi no era una leva reunida con urgencia o una fuerza tribal de mercenarios. Era una fuerza organizada y sostenida por el aparato estatal, casi profesional. Sus tropas estaban acostumbradas a marchar juntas, a mantener formación incluso bajo fuego, a combatir en bloque bajo un mando centralizado. La infantería pesada babilónica portaba cascos de bronce y protecciones de tejido grueso reforzado con cuero, comunes en la Guerra del Bronce Medio, diseñadas para resistir golpes y proyectiles a corta y media distancia. Su armamento principal eran lanzas largas empleadas en formaciones compactas, tipo phalange, para absorber y rechazar cargas y armas cortas de bronce, como hachas y dagas curvas, para el combate cuerpo a cuerpo cuando las líneas se rompían en la melee. No eran soldados espectaculares en sus movimientos, eran soldados implacables en su eficacia. El asalto invisible a la Guerra del Agua cuando la guerra comenzó. Hacia el año 1763 a.C., no lo hizo con un choque frontal en una llanura desértica, sino con el arma más antigua y decisiva de Mesopotamia, el control del agua. Hammurabi sabía que atacar directamente las murallas de una ciudad como Larsa o Mashkan Shapir habría sido un suicidio logístico, costoso en vidas y tiempo, así que ordenó la movilización de miles de hombres, no para la batalla, sino para la ingeniería. Las fuentes indican intervenciones deliberadas y masivas en canales y sistemas hidráulicos río arriba, la columna vertebral de la economía del sur. Alterar el flujo del agua significaba una doble sentencia de muerte lenta, o bien se desviaban los canales cruciales de irrigación, condenando cosechas enteras a la sequía y la hambruna, o bien se inundaban deliberadamente vastas zonas de campos y rutas. Los campos fértiles de Larsa comenzaron a resentirse, su producción agrícola cayó drásticamente y las rutas fluviales, vitales para el transporte de grano y tropas, se volvieron menos fiables.
embotelladas por el lodo o infranqueables por la escasez. La presión no fue un golpe de martillo, sino una erosión constante. Antes de que los ejércitos se enfrentaran, Larsa ya estaba siendo debilitada por el hambre planificada y la dislocación económica. Rimsin, a pesar de su edad avanzada y su cuerpo agotado, comprendió el peligro. Permanecer tras las murallas significaba aceptar una derrota lenta e ineluctable, dictada por el hambre y la subversión interna. Necesitaba restaurar el prestigio de su gobierno y asegurar los graneros. A pesar de su edad, reunió a las fuerzas disponibles veteranos endurecidos por décadas de guerra contra Isin, contingentes aliados de ciudades menores y mercenarios reclutados a toda prisa. Marchó al norte para forzar una batalla decisiva, para cortar la mano de Babilonia que estrangulaba sus canales. No fue una elección audaz, fue una necesidad desesperada. La masacre en Mashkansapir. El encuentro tuvo lugar en la región fronteriza, cerca de la estratégica ciudad de Mashkansapir, un nudo vital de comunicaciones. El campo de batalla era un terreno aluvial, marcado por canales, campos abiertos y parcelas de tierra irregular, ideal para obstaculizar grandes maniobras de caballería a un incipiente o carros ligeros, favoreciendo a la infantería compacta. Allí, los dos ejércitos se desplegaron frente a frente, una masa de bronce y voluntad contra otra. La batalla no comenzó con maniobras elegantes ni con cargas heroicas. Comenzó con el avance lento y terrible de dos masas humanas armadas, cerrando filas, ajustando escudos, midiendo distancia. Las primeras andanadas de proyectiles, ondas y arcos abrieron la lucha, seguidas por el choque ensordecedor de las formaciones de lancero. El combate fue cerrado, físico, agotador, un empuje constante. Las largas lanzas de Larsa se enfrentaron a las lanzas babilónicas, creando un muro de madera y metal. Los escudos de cuero y mimbre crujían bajo el impacto. Los hombres caían y eran reemplazados de inmediato por los que venían detrás. Durante horas, la experiencia y la tenacidad del ejército de Larsa sostuvieron la línea. Aquellos soldados no eran inexpertos, eran supervivientes de guerras largas y sabían cómo resistir la presión. Pero la batalla no se decide solo por la valentía inicial o la calidad del entrenamiento individual. Se decide por la resistencia de la estructura, la cohesión del mando y, crucialmente, la profundidad de las reservas. Babilonia podía rotar tropas, mantener una presión constante sobre el frente y reemplazar a los caídos con amplia eficacia. Debido a su superioridad numérica y logística, poco a poco, el desgaste brutal comenzó a notarse en las filas del sur. La infantería de Larsa, menos fresca, empezó a flaquear cuando las formaciones se fragmentaron y el combate se volvió caótico y desesperado. Las armas cortas entraron en juego. El enfrentamiento se transformó en una lucha brutal, hombre contra hombre, en la que la superioridad numérica y organizativa de Babilonia empezó a imponerse de manera demoledora. El flanco de Larsa cedió, no de golpe, sino gradualmente, la fatiga transformándose en pánico. Una retirada parcial se convirtió en desorden. El desorden en huida caótica. Los canales y campos cercanos se llenaron de hombres intentando escapar de la carnicería. La derrota fue absoluta. El ejército de campo de Rimsin quedó destruido como fuerza efectiva. Rimsin logró regresar a Larsa, la capital. Su ejército no en el asedio final y el colapso Babilonia avanzó sin oposición seria y rodeó la ciudad. Comenzó entonces el asedio final, la fase más dura. Larsa era una ciudad poderosa, con murallas dobles, sólidas, y una larga tradición defensiva que se remontaba a siglos. No cayó rápidamente. El asedio se prolongó durante meses, quizá más de medio año, una prueba de la resiliencia de la ciudad y de la disciplina babilónica. Dentro de la ciudad sitiada, las reservas disminuyeron inexorablemente, el grano se encareció hasta precios imposibles, el acceso a los alimentos se volvió desigual, exacerbando las tensiones sociales. El hambre, la misma arma que Hammurabi había empleado con los canales, comenzó a erosionar la moral y el orden interno. Fuera, el ejército babilónico mantuvo el cerco con disciplina inquebrantable. Se construyeron rampas de asedio, se acercaron máquinas rudimentarias para minar o golpear las defensas, y se atacaron puntos vulnerables de las murallas. No fue una lucha constante de asalto,
sino una presión ininterrumpida. Hammurabi no necesitaba una victoria rápida o gloriosa. El tiempo seguía trabajando para él, asfixiando la ciudad. Finalmente, las defensas cedieron ante el hambre y la desesperación. Larsa fue tomada tras meses de aislamiento y desgaste. Rimsin. Y fue capturado y deportado, poniendo fin al reinado más largo de la historia de Mesopotamia en la Edad del Bronce. El rey que había dominado el sur durante más de 60 años terminó en cautiverio. Un final silencioso para una vida ruidosa como tantos otros antes que él. Con la caída de Larsa, Hammurabi se convirtió en el soberano indiscutido del sur de Mesopotamia. No heredó un imperio estable. Lo creó mediante planificación rigurosa, un control logístico centralizado y una guerra sistemática, fría y calculadora. El equilibrio de poder que había definido la región durante siglos había desaparecido. Suscríbete a Ecos Bélicos del Mundo para seguir el siguiente paso de la conquista.